Denle un aplauso al Señor. Te lo ofrecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, queridos hermanos, tome asiento. Muy buenos días, queridos hermanos. Una alegría inmensa volvernos a ver en la casa del Señor, para cada día aprender más de su palabra del Señor. Demos la bienvenida a quien por primera vez nos visita. Si a un hermano por primera vez nos visita en esta casa, levante su manito y póngase de pie. Póngase de pie. Denle un aplauso, denle un recibimiento. Los hermanos que estén cerca por ahí, denle un abrazo, denle la bienvenida. Bienvenido a esta casa. Esta es tu familia. Te recibimos con lazos de amor, como el padre recibe a un hijo con mucho amor. Gracias, Señor, pues traído un hermano más a la casa. Hoy he tomado un versículo de Lucas. Y de la vida de Lucas muy poco contenido hay, pero de la herencia de Lucas hay mucho y mucho que estudiar y reflexionar. Lucas es el autor del tercer evangelio y Lucas también es el autor del Hecho de los Apóstoles. Y nadie sabe, o por lo menos no está determinado, ni el lugar de nacimiento de Lucas, ni tampoco la muerte de Lucas. Pero sí sabemos que Lucas se convierte en el compañero ideal de Pablo. Personalmente creo que el Señor lo puso a Lucas al lado de Pablo, por la afinidad, diría yo, por la afinidad de ambos, y porque Pablo, por su forma de expresar el evangelio, siempre tenía problemas. Por decir las cosas claras, los romanos y los griegos siempre lo apresaban a Pablo. Y justamente cuando estaba en prisión, asomaba a Lucas, porque Lucas era médico. Entonces creía que Lucas, seguramente, era el médico de Pablo. De igual manera, cuando pasaba en las mazmorras, que así se llamaban las cárceles de los romanos, de los griegos, lugares totalmente insalubres, digamos yo, sin los mínimos sanitarios, las mínimas condiciones sanitarias, ahí estaba Pablo. Y sin embargo Lucas llegaba a visitarlo, llegaba a consolarlo, llegaba a curarlo. Y Lucas tenía la gran ventaja que tenía las dos nacionalidades, de griego y romano. Entonces tenía la facilidad de ingresar tanto a las cárceles de Grecia como a las cárceles de Roma, e iba a visitar a su amigo. Pero los momentos más agradables de Lucas era justamente cuando Pablo le comenzaba a hablar del Señor. Entonces Lucas tenía ese espíritu de despertar, de querer escuchar la palabra del Señor, y buscaba a Pablo para que le hable de Dios, para que le hable del Señor. Y sobre todo Lucas tenía que escribir las revelaciones que Dios le hacía a Pablo. Por eso es que Lucas se convierte en el amigo inseparable de Pablo, en el amigo ideal de Pablo. Y gracias a esa amistad nosotros tenemos el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces de él he tomado un versículo que quizás con la sierva veníamos pensando las cosas, y estas cosas se dio en la marcha a Jesús. Porque cuando nosotros salíamos a invitar a la gente a la marcha a Jesús, unos con alegría, con gozo, decían: cuente conmigo, yo voy a la marcha, yo voy. ¿Dónde es? Había el despertar de agradecer a Jesús. Otros nos ponían excusas: es que yo ya me comprometí el sábado,
es que el sábado es el día de deporte, el que el sábado me llega familia. Y otros eran indiferentes a la invitación. Entonces te ponía a pensar, algo pasa en el ser humano, algo pasa en el hombre y la mujer de Manta, algo pasa, decíamos nosotros. Y en la marcha es innegable que el Señor habló en la marcha. Primero nos dijo, la miel es grande, necesitamos obreros. Y los siervos, pastores, lo que sea, tenemos que formar siervos, tenemos que formar obreros, tenemos que formar hombres y mujeres que lleven la palabra de Dios, que lleven el evangelio a donde quiera que vayan. A pesar que es una gran comisión que nos dejó Jesús, de ir a ser discípulos en todas las naciones. El otro mensaje que nos deja es que nosotros, los problemas que está viviendo Manta, el Ecuador y el mundo, tal vez con nuestra fuerza no lo vamos a poder resolver. Necesitamos de la presencia de Dios. Personalmente no creo que el traer tanques de guerra, que el traer armas sofisticadas, que el traer fusiles va a acabar con la violencia. Quizás se despierte mal la violencia. Pero si en las casas de oración, los siervos, los hermanos, oramos para que el Señor cambie los corazones de la gente, tal vez lo podamos conseguir. Porque el único que puede cambiar el corazón del ser humano es Dios. Y nos toca a nosotros orar para que cambie el corazón de la gente que ha perdido el camino. Y que esa gente que ha perdido el camino tiene que regresar al camino. ¿Y quién lo puede hacer? Solamente nuestro Padre, solamente nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Y pida y ore porque esos seres humanos regresen al camino correcto. Y cuando avanzaba la caminata por la calle 13, muchos tienen que haberse dado cuenta, en las esquinas, mucha gente. Unos no sabían ni qué se trataba la marcha. Otros, por lo menos, preguntaban, ¿de qué es la marcha? Y otros estaban en su mundo, con música, muchos de ellos comiendo, otros con su cerveza, estaban en su mundo. Ese es el otro mensaje que Dios dio en la marcha y que me ha obligado o he visto la necesidad de conversar con ustedes y de traerles esta palabra. Y a la gente que hemos visto que están fuera de la palabra del Señor, le he puesto como título los pródigos del siglo XXI. Los pródigos del siglo XXI. Lucas habla de un hijo pródigo. Nosotros podemos hablar de miles y millones de hijos pródigos del siglo XXI. Quizás usted se ha preguntado, y todos nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué el hijo pródigo? Si tenía todo en su casa, tenía el amor de un padre, tenía la familia, tenía recursos, tenía una finca, ¿por qué decide irse de los
brazos de su padre, ¿por qué lo decide irse? Si lo tenía todo. Y tal vez la misma pregunta el Señor nos hace hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se han ido de mi lado? Como dice la canción, todo te lo debo a Él. Si Él nos ha dado todo, ¿por qué nos hemos apartado del Señor? ¿Por qué nos hemos alejado de Dios? Si todos estamos conscientes que todo lo que somos y que todo lo que tenemos nos dio Él. Denle un aplauso al Señor. Y yo creo que las circunstancias no han cambiado cuando Lucas escribe la parábola del hijo pródigo con lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Y creo que la respuesta, si le pregunta a usted por qué el hijo pródigo se fue de su familia, usted va a decir la misma respuesta: por los afanes del mundo. Por los afanes del mundo. Y si yo le pregunto por qué los hijos de Dios del siglo XXI se alejan de Dios, quizá la respuesta también sea la misma: por los afanes del mundo. Y yo le voy a traer las 3 causas por lo que los hijos de Dios se alejan de Él y se convierten en pródigos, en hijos pródigos del siglo XXI. En primero, los afanes del mundo. Los afanes del mundo. ¿Y cuáles son los afanes del mundo? La vida fácil. La vida fácil. Todos queremos tener una vida fácil, sin compromisos, sin esfuerzo, sin trabajo. Otro, el dinero. El dinero hace que nos olvidemos del Señor. El dinero hace que nos sintamos casi igual al Señor. Las distracciones del mundo. Usted ve la tecnología. Si usted se pone a meditar, ¿cuánto tiempo dedica usted a su celular? ¿Y cuánto tiempo lo dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestra televisión? ¿Y cuánto tiempo estamos con el Señor? Personalmente, que juega mi equipo, no, yo voy a verle a mi Aucas, y no importaba el Señor. Entonces, las distracciones del mundo nos están alejando del Señor, nos están alejando del Señor. El estrés. Muchos creen que la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Estoy estresado, no puedo ir a la iglesia, estoy estresado. No puedo leer la Biblia porque estoy estresado, no puedo orar porque estoy estresado. ¿Y quién se busca el estrés? El Señor no tiene esa palabra estrés. El Señor no conoce esa palabra estrés. Pero usted sí se ha inventado. Usted sí ha creado esa palabra estrés. ¿Para qué? Para alejarse del Señor, para distanciarse del Señor. ¿Qué más nos separa del Señor? Nuestro ego, nuestro ego. Muchos de nosotros que hemos alcanzado ya una preparación buena, ya nos dedicamos más a los libros, más a la tecnología, y nos olvidamos
del Señor, sin saber que todo el conocimiento es de Dios. Y toda la sabiduría Él me la ha dado. Denle un aplauso al Señor y créalo, y créalo, y créalo. Y algo que no sé, pero la mayor parte de nosotros somos soberbios y somos orgullosos de nosotros mismos y de lo que tenemos nosotros. Cuando el Señor nos manda a hacer todo lo contrario, a ser humildes, sencillos, modestos, pero nosotros somos orgullosos, somos vanidosos, somos soberbios, sabiendo que esa vanidad, esa soberbia nos está apartando del Señor, nos está alejando de Dios. Pero sin embargo, así somos, pero así nos ama nuestro Dios, así nos quiere Dios. Bueno, yo pensé que iban a brincar del gusto, que todo lo malo que tengo soy yo. El Señor, a pesar de eso, me ama, me quiere, aquí me recuerda algo de mi casa, ¿no? Nosotros éramos 6 varones, 2 mujeres, éramos 8, ¿no? Pero yo creo que eso nos pasa a todos los padres, ¿no? Mi mamá, ¿por quién sufría más? Justamente era por el que andaba más mal en el camino, ¿no? Paradójico, ¿no? Mamá, ya no sufras por mi hermano, pero es tu hermano, es mi hijo, pobrecito. Así es Dios, así es Dios. Dios por el pecador es donde está más presente. ¿Por qué? Porque quiere llevarle al camino correcto. Siempre y cuando se olvide de eso que nos dejó Dios a los seres humanos, llamado libre albedrío. Libre albedrío. Yo estoy aquí, me dice Dios, pero tú decides, tú escoges, yo no te puedo obligar. Ese es el libre albedrío, ¿no? ¿Qué más nos separa del Señor? La fe errada. Y ahí tenemos mucho que ver nosotros, los siervos, los pastores, los obispos. Tenemos que ver muchas veces porque no predicamos la palabra genuina, la palabra verdadera. Entonces confundimos a los hermanos con una palabra equivocada y creamos expectativas que no son las correctas. Muchas veces nace una conversión emocional, ¿no? ¿Qué significa esto? Personalmente yo la viví en otras iglesias, ¿no? Que el predicador habla maravillas y hace ver a los hermanos maravillas y logra convencer a una conversión a los hermanos, pero cuando el hermano sale de la casa de oración se da cuenta que no está viviendo el mundo que debe vivir. Esa es una conversión emocional, y el Señor no quiere que seamos emocionales. El Señor quiere que seamos de corazón, que tengamos la presencia de Él, no por emoción, sino por convicción y de corazón. Amén, diga amén, querido hermano. Amén, amén, amén. Y también algo que es difícil y que vimos la semana pasada, porque si usted conoce a Dios, usted ama a Dios, ¿qué necesita? Permanecer en Dios. Eso vimos la semana pasada. Que si usted ha nacido como cristiano, usted conoce a Dios, pero tiene que permanecer en Dios. Entonces,
los que no permanecen en Dios nos convertimos en pródigos del Señor. Entonces tenemos que ser constantes, perennes en seguir caminando siempre de la mano del Señor. Y aquí algo que decía la sierva, ¿no?, de la oración. Algo que nos separa de Cristo, de Dios, son las oraciones no respondidas. Las oraciones no respondidas. Nosotros creemos que toda oración que le pido al Señor, Él tiene que complacerme. Pero no entendemos que Dios complacerá nuestras oraciones siempre y cuando estén dentro del propósito de Dios. Le pongo un ejemplo. Imaginemos usted, ese Señor, necesito un carro para trabajar, para irme al trabajo o para trabajar de taxista. Pero el Señor sabe que ese taxi puede ser su perdición o su muerte, y no lo va a dar. Y usted, gloria a Dios que no le dé el taxi. Pero para mi parte se pone bravo. Señor, te pedí un taxi desde hace 10 años y no entendemos que todo propósito del Señor son mejores que los nuestros. Pero sin embargo le reclamamos al Señor: Señor, te pedí un taxi y no me lo has dado. Muchos: Señor, dame dinero, y no se lo da al Señor, porque aquí sabe que si le da dinero usted se va a perder en el mundo, como pasó con el hijo pródigo. Cogió dinero y se perdió en el mundo. No lo da. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted esté sencillo, humilde, pero bajo la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que todas las cosas que el Señor hace siempre van a ser mejores que las que yo he pensado, que las que yo he planificado. Entonces yo no tengo por qué reclamar al Señor: Señor, te pedí esto y no me has dado. Señor, el Señor escucha todas las oraciones de cada uno de nosotros, pero las dará realidad de acuerdo al propósito que cada uno tiene en esta tierra. Estoy seguro que usted le dice: Señor, dame sabiduría porque quiero predicar tu palabra. Estoy seguro que el Señor se le va a dar. El Señor se lo va a dar. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Pero a pesar de todo, el Señor nos tiene una buena noticia. ¿Qué nos dice el Señor hoy día como buena noticia? Que nada de lo que hagamos nos separará del amor de Dios. Denle un aplauso al Señor y créalo, que su Padre lo ama, que su Padre lo quiere. Si hemos visto que en el siglo XXI habemos muchos hijos pródigos, Dios necesita que esos hijos pródigos regresen al camino correcto. Y eso lo tengo en Lucas 15:20. En Lucas 15:20 dice que el hijo pródigo, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. La primera parte: y levantándose. ¿Qué nos dice el Señor? Que a veces necesitamos estar en las aflicciones
para volver a Cristo. Este hijo pródigo, si con todo el dinero que le dio de herencia a su papá le hubiera ido bien, nunca hubiera regresado a Cristo. Porque muy pocos regresan a Cristo cuando están bien. Casi todos buscamos a Cristo cuando estamos en aflicción. Pero lo ideal sería que busquemos a Cristo cuando estemos bien y también busquemos a Cristo cuando estemos mal. Esa sería la idea. La Biblia da como ejemplos que este hijo pródigo tiene que haber cambiado su vida de pecado al buen camino, y del pecado al buen camino hay una palabra que se llama arrepentimiento, porque dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces aquí me viene algunos pasajes de la Biblia en que muchos seres humanos de la Biblia confesaron su pecado, pero nunca se arrepintieron. Lo que quiere decir, nunca lograron el perdón de Dios. Por ejemplo, el faraón. El faraón en una de las entrevistas manda a ver a Moisés y Aarón y les dice que el Dios de ellos es un Dios justo y que ellos le habían ofendido a ese Dios. Confesaron el pecado, pero el faraón nunca se arrepintió porque siguió matando esclavos hebreos. Saúl, el primer rey de Israel, confesó su pecado, que las cosas que había hecho mal era porque el pueblo le pidió, pero tampoco Saúl nunca se arrepintió y murió Saúl. Judas confesó su pecado, que había entregado la sangre de un inocente, pero nunca se arrepintió. Entonces, los que deseen alcanzar el perdón de Dios tienen que confesar y arrepentirse. Confesar y arrepentirse. Y el hijo pródigo nos da la pauta, nos da el camino del arrepentimiento. O Jesús nos da a nosotros el camino a seguir para regresar a los brazos de nuestro Padre. La primera frase que me llamó la atención está en el versículo 17 del mismo capítulo 15. Hay una frase que dice: volviendo en sí. El hijo pródigo se encontraba en medio de una chanchera comiendo la comida de los cerdos. Y dice que ahí, volviendo en sí, quizás los que han sufrido desmayos, la gente cuando usted se desmaya y luego comienza a reaccionar, ¿qué dice la gente? Está volviendo en sí. Lo mismo cuando uno sale de una operación anestesiado y comienza a abrir los ojos, dice, ya está volviendo en sí. Entonces esta frase, volviendo en sí, nos hace pensar que el hijo pródigo estaba viviendo una realidad equivocada, como muchos de nosotros estamos viviendo una realidad equivocada. Y la realidad equivocada es estar alejados de Dios. Entonces dice, volviendo en sí, o sea, llega a ser cuerdo. Se da cuenta que en la casa del Padre hay comida lo suficiente, y él estaba comiendo comida de los cerdos. Entonces, para comenzar el arrepentimiento de nuestros pecados, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar.
cambiar nuestra forma de pensar. Es decir, volver a pensar con la idea de Cristo, volver a pensar con la mente de Cristo. Y luego él mismo se da cuenta y dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué hago aquí? Y hay otra frase en el versículo 28, dice, me levantaré e iré a mi Padre. Mire la frase, me levantaré, iré, en verbos futuros. Aquí él toma la decisión, cambia de sentimiento. Dice, no, yo ya le hice sufrir a mi padre, sufrió mi familia, entonces yo tengo que cambiar mi sentimiento. Yo me salí de mi casa por orgullo, por vanidad, por conocer el mundo. Debo regresar ahora, todo lo contrario. Ya no podía regresar con el orgullo, con la vanidad, ya no. Tenía que regresar con el otro sentimiento opuesto, con la humildad. Con la humildad. Entonces, el segundo paso para el arrepentimiento es cambiar nuestros sentimientos, dejar nuestro ego, dejar nuestro orgullo, dejar nuestra vanidad, dejar nuestra soberbia y convertirnos en cristianos humildes. Ojo, sin que la humildad en ningún sentido signifique pobreza o miseria. De ninguna manera. La humildad en ningún caso significa ni pobreza ni miseria. Tal vez, si usted lo toma de la parte espiritual, sí, pero la parte material no. Porque la humildad, si hay miseria espiritual humana, sí lo hay, pero humildad en la parte humana no significa pobreza. Sin embargo, nosotros, vive una familia humilde. ¿Qué significa una familia pobre? Cuando esa familia humilde o pobre puede ser mucho más feliz que los que tienen dinero, ¿no? Los que hemos conocido algo del campo, podemos dar fe de que hay muchas familias humildes que duermen sobre la caña, pero son felices. Son felices. Y no tienen dinero, pero son felices. ¿Y a eso lo puedo llamar yo miseria? No puede ser. ¿Cuántos de nosotros hemos comido en el suelo porque no hay mesa, pero todos juntos y todos somos felices? ¿Se podrá llamar a eso humildad? Y la tercera, el hijo pródigo, lo tenemos ya en el versículo 15-20. Y levantándose vino a su padre. O sea, lo que él pensó, lo que él planificó, ahora lo ejecuta. Se levanta y va a buscar a su padre. Tomen en cuenta que él ya no se pierde en el camino, ya no se queda en la distracción, ya no se queda en el mundo, no, sino que él cierra sus ojos y va directamente a buscar a su padre. Directamente a buscar a su padre. Ese es el cambio de actitud para el arrepentimiento. O sea, te tiene que pensar, cambiar sus sentimientos y tomar la decisión de volver al camino de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar de pensar, cambiar sentimientos y cambiar de actitud para estar en el camino de Cristo? ¿Cuántos lo van a hacer? Amén, 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 amén. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Entonces mire que Lucas en este ejemplo nos está marcando lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos, cuando busquemos el perdón de Dios. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, y el perdón de Dios nunca nos va a faltar, porque Dios es bueno, porque Dios es un perdonador. Está por demás decirles que la parábola del hijo pródigo
está identificado los tres elementos que participan. El hijo pródigo somos nosotros, los pecadores. Somos nosotros los pecadores, los que tenemos que buscarle a Dios. El padre de la palabra es Dios. Y el hijo mayor que participa son los fariseos, lo que podríamos llamar nosotros los entendidos en la palabra del Señor. Quizás haga otra prédica sobre el hijo mayor. Está pendiente, porque el hijo mayor se cree que estuvo con el padre, pero nunca estuvo en el corazón del padre, ni él tuvo a su padre en su corazón. Y todo el mundo dice: el hijo mayor, buen hijo; el hijo descarriado, el hijo menor, cuando es lo contrario. Entonces, mire, queridos hermanos, ya tenemos el camino, el proceso para buscar siempre el perdón de Dios. Ya tenemos el camino trazado para buscar el arrepentimiento de nuestros pecados. Tenemos el camino trazado para confesar nuestros pecados. Nos queda más que seguirlo. Y luego vemos la actitud del Padre, el que dice que cuando estaba lejos lo vio, movido a misericordia, corrió, se echó a su cuello y lo besó. Si usted analiza cada uno de los verbos, va a encontrar lo que es Dios. Lo vio. La mirada de Dios siempre va a estar sobre cada uno de nosotros. Fue movido a misericordia. En otras palabras, ese es el amor de Dios. Corrió. Él siempre va a estar junto a nosotros, acompañándonos. Usted nunca anda solo, siempre anda con Dios. Se echó su cuello, lo abrazó. Entonces, mire cómo Dios nos ama, nos cuida, nos acompaña y nos abraza. Denle un aplauso al Señor. Qué Padre más maravilloso que tenemos, ¿no? Y por último dice que le da un beso al hijo. En ese tiempo, el beso significaba el regocijo, la alegría, la felicidad de algo que había pasado, salvo un beso. No representó eso. ¿Y usted sabe cuál fue el beso? El beso que Judas le da al Señor. Ese no es un beso de alegría ni de regocijo. Queridos hermanos, de este mensaje he sacado una reflexión. La primera: no seamos esclavos de los afanes del mundo. Vivimos, como dice el Señor, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, este mundo no nos puede esclavizar con los afanes. Somos del mundo, del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, qué bueno. Y por eso nos dice Lucas 12:34, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Y nuestro tesoro dónde debe estar? En la gloria del Señor. Por eso nos dice: no hagan riquezas, no hagan fortunas en la tierra, hagan riquezas en el reino de Dios. Y la tercera dice: necesitamos honrar a nuestros padres para poder honrar a Dios. Creo que la semana pasada le decía que yo no puedo decir yo amo a Dios si no amo a mi prójimo. No lo puedo decir.
Yo no puedo decir, yo honro a Dios y no honro a mi padre, no honro a mi madre, no honro a mi vecino. Honra significa respeto, amor a los demás. Entonces necesitamos primero amar a Dios y demostrar en amar al prójimo, en amar al prójimo. Les traje yo para terminar una frase que muchas veces personalmente también se ha convertido en la carne de este siervo. Muchas veces uno, Señor, perdóname mi pecado. Y lo voy con fe y lo digo con fe, confieso mis pecados. Y yo tengo que tener la convicción de que Dios me perdonó mi pecado. Porque si yo le voy a confesar a Dios, yo debo ir con la fe genuina de que Dios me va a perdonar el pecado. Y yo lo sé que Dios me va a perdonar el pecado. Pero ahí viene la parte humana. Ahí viene la parte humana. Que yo necesito, o que no me queda, que yo volver a evocar los mismos pecados. Entonces ahí ya no viene, no cabe la misericordia de Dios. Porque si yo no puedo olvidar mis pecados, sabiendo que Dios me perdona los pecados, porque cuando yo confieso los pecados, el Señor, ¿qué hace? Me escucha y olvida todos los pecados. Y me dice, eres nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron. Pero muchos insistimos en recordar nuestros pecados. Muchos insistimos en volver a las cosas viejas. Entonces necesitamos, queridos hermanos, confesar nuestros pecados y creerlo firmemente que Dios nos perdona para alcanzar la misericordia de Dios. Amén, queridos hermanos. Den un aplauso al Señor, den un aplauso al Señor y póngase de pie que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, y por tu mensaje que has puesto en el corazón de mis hermanos, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que yo no sea un hijo pródigo más del siglo XXI, Señor, sino que yo sea un seguidor de ti, Señor. No quiero ser pródigo en este mundo. Necesito de tu amor, necesito de tu comprensión, necesito de tu palabra, Señor. Necesito convivir contigo, Señor. Hoy te pido, Señor, con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento de corazón, confesarte todos mis pecados y pedirte perdón, Señor. Solamente si tú me perdonas, Señor, podré regresar a la casa de tu Padre, a la casa de Dios. Que los afanes del mundo no turben mi mente, que los afanes del mundo no gobiernen mi vida, Señor. Que nada de lo que me ofrece el mundo domine mi espíritu y domine mi alma, Señor, sino que sea tu palabra, que sea tu amor, que sea tu misericordia el que viva en mi corazón, Señor, porque yo necesito de ti, Señor, y también porque todo tú me lo diste a mí, Señor. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, Señor. Hoy te entrego todo lo que soy, Señor, para que tú lo cuides, para que tú lo guardes, Señor, porque soy tu hijo, Señor. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Levante la mano derecha. Señor, permíteme, Señor, en el nombre de tu Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo, bendecir este remanente que cada domingo busca tu casa, Señor, porque siente tu presencia en esta casa, Señor, y porque quieren convertirse en el templo donde puedas morar tú, mi Dios.
Bendícelo, Señor, este remanente, Señor, como tú, con el amor de un padre, Señor. Bendícelos con salud, bendíceles con provisión y bendice con seguridad. Que tengan una semana llena de tu amor y llenas de tu gozo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi Señor.